Hoy vamos a ver el sistema de control de turnos de trabajo que he introducido en mi Home Assistant. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Cuando tú tienes un trabajo con un horario fijo, por ejemplo de lunes a viernes y el fin de semana descansas, esto es muy fácil de controlar en Home Assistant porque tenemos la integración de Workday. Esa integración de Workday hace tiempo ya hice un vídeo, la tienes aquí arriba y también abajo en la descripción, donde está perfectamente explicado cómo funciona el Workday. El problema viene cuando tú tienes un trabajo por turnos. Por ejemplo, yo tengo turno de mañana, de tarde, de noche y después días de descanso. Así pues, con el Workday se hace imposible de controlar los días laborables y los días festivos. Aparte, a mí me interesaba que Home Assistant supiera si estoy de mañana, si estoy de tarde, si estoy de noche o si estoy descansando. ¿Para qué? Pues para hacer automatizaciones específicas para cada turno. Después aquí ya cada uno sabrá sus necesidades, pero con este sistema que ideé no lo encontré en ningún sitio. Estuve buscando si había integraciones que hicieran esto, no encontré ninguna y después pues me puse a pensar cómo podía hacerlo y es lo que hoy os voy a enseñar. Como digo, en función a esto vamos a poder hacer automatizaciones específicas para cada turno. Así que venga, vamos al ordenador y empezamos. Bueno, pues aquí tengo mi control de turnos de trabajo. Hoy, por ejemplo, tengo turno de noche y aquí tengo la fecha y la hora en que se tiene que activar, por ejemplo, el turno de día. Aquí el turno de tarde, el turno de noche y el turno festivo. Sí, es un poco manual, pero no encontré otra forma. De todas maneras, yo como digamos tengo una semana al mes más o menos de cada turno, pues es una vez al mes aproximadamente de cambiarlo. Para mí no es un problema tener que entrar aquí de vez en cuando a cambiar los horarios, ¿vale? No encontré otra forma de hacerlo. Y como hice todo esto, pues bueno, aquí tengo un desplegable y aquí tengo 4 datetimes, ¿vale? Para construirlos, pues vamos a configuración, vamos a integraciones, no, perdón, vamos a ayudantes, que sí que eran integraciones, pero tenemos que entrar en ayudantes. Y aquí, como vemos, pues tengo primero el input select, que es donde vamos a seleccionar los turnos y el que va a tener el estado. Digamos, aquí tenía turno de descanso, hoy se me ha activado el turno de noche. Aquí tenemos para modificarlo, podemos añadir turnos, podemos quitar turnos, o sea, esto es totalmente personalizable. Y aquí tenemos pues los 4 input datetimes donde vamos a seleccionar la fecha y la hora en que se activará cada uno de los turnos. ¿Vale? Aquí el de día, noche, tarde y festivo. Aquí también si entramos pues ya lo vemos. ¿Ok? Pues ahora nos faltan las automatizaciones que cuando coincida la fecha y la hora, por ejemplo, del turno de día, aquí en jornada laboral se nos ponga turno de día. Vamos a verlo. Voy a hacer una pequeña pausa para pedirte que si este vídeo te está siendo de utilidad, que le des like, que para mí esto es muy importante, y que si aún no te has suscrito al canal, que te suscribas y que le des a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Seguimos. Aquí tengo las 4 automatizaciones, tenemos que tener una automatización para cada turno. Quizá lo podríamos llegar a hacer todo en una, pero ya sería más complicado y habría más posibilidades de que fallara. A mí me gusta hacer 4 de más simples y asegurarme que funcionan perfectamente. Por ejemplo, la de mañana. Vale, bueno, está como las hice a través del Visual Studio, pues me dice que no la puedo modificar. Voy a dar a migrar para que se vea bien desde aquí. ¿Y qué pasa? El desencadenante es cuando coincida el turno de día de este ayudante. En vez de poner un horario fijo, vamos a poner el valor de un ayudante de fecha y hora. En este caso, turno de día, porque estamos haciendo turno mañana. Bueno, yo a veces cambio el nombre, cosas mías, ¿vale? Pero turno día y turno de mañana para mí es lo mismo. O sea, exactamente cuando coincida la fecha y la hora del ayudante este del turno de día, ¿qué va a pasar?
Después venimos aquí abajo. Aquí tenemos que la acción será una entrada de selección que vamos a seleccionar. Aquí seleccionamos el desplegable, en mi caso el jornada laboral, y la opción que vamos a escoger es el turno mañana. Con esto tenemos que cuando coincida la hora de aquí, de este ayudante, va a hacer esto, que va a poner jornada laboral en turno mañana. Y además yo me hago una anotación en mi calendario de Google. Aquí lo podemos ver. Selecciono el calendario al que quiero hacer la entrada y pongo que es turno de mañana. Y el now es para decirle que ahora mismo me haga una inscripción en el calendario conforme se ha activado el turno de mañana. Y con esto pues ya lo tendríamos todo. Nuestro Home Assistant ya sabría en cada momento, siempre y cuando nos acordemos de cambiar la fecha y la hora, qué turno nos toca hoy. Y en función de esto pues podemos hacer automatizaciones. Yo la verdad tengo bastantes de automatizaciones para cada turno. Dependiendo del turno que tengo, pues tengo unas automatizaciones o tengo otras. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.